Muy buenos días a todos. Quiero partir agradeciendo a ICARE por esta invitación y especialmente a Carental. Saludo también a los panelistas con quienes tengo la oportunidad de compartir esta mañana, la ministra Jara y el exministro Solari. Como la mayoría de ustedes imagina, tal vez por mi acento un poco extranjero, quien grabó este video no soy yo en realidad, sino que es un avatar, creado por la inteligencia artificial. Esto es solo una prueba sencilla del potencial y lo accesible que son las nuevas tecnologías hoy en día. ¿Amenaza? Pareciera. Mis colegas que me ayudaron a preparar esta presentación me dijeron, aquí tenemos un problema, el día que tú tengas una agenda muy complicada te vamos simplemente a sustituir. ¿Ya? Y esa fue la razón por la cual quisimos partir con este pequeño video. Esto está hecho ahora, está hecho acá, en 10 años más ya no va a ser un video, va a ser un holograma, ¿no es cierto?, igual a 1. Probablemente la tecnología, la verdad que avanza en forma vertiginosa. Y lo que yo quiero simplemente contarles hoy día, una de las cosas que quiero transmitirles es que yo más bien no veo esto como una amenaza, sino que más bien como una oportunidad. Y yo creo que la inteligencia artificial y en general la tecnología no es un sustituto del ser humano, porque es imposible que lo sea, como vamos a ver por qué, sino que más bien es una herramienta. Ahora, no significa que no haya riesgo. Las herramientas, porque hay competencia en el mundo, las herramientas pueden ser un factor disruptivo, pero para eso hay que prepararse. Quiero partir con la imagen del libro de Ernesto Labatut, que fue, de Benjamín Labatut, perdón, que fue para mí, muy inspirador para mí, porque cuenta la historia de cómo el conocimiento se ha ido construyendo en el mundo a partir de un relato de lo que ocurre en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, por allá por la década del 30 del siglo pasado. En este instituto, y aquí este es un interesante ejemplo de cooperación público-privada, dos hermanos empresarios del sector del retail le hacen una donación a una fundación que crean ellos mismos, que se llama justamente el Institute for Advanced Studies, de $5 millones en el año 30. Y con esto, básicamente, Abraham Flexner, que fue el primer director, lo que hace es convocar a los genios, a las figuras más creativas y geniales de la época, a trabajar juntos, básicamente para impulsar los límites actuales del conocimiento. Lo que dice Flexner es: quiero básicamente expandir, o más bien demostrarle al mundo la importancia o la utilidad del conocimiento inútil. Llegan a este instituto gente como Albert Einstein, Robert Oppenheimer, la película Oppenheimer es muy buena a propósito, se las recomiendo, von Neumann, el padre de la teoría de juegos, y matemáticos como Will. A trabajar todos juntos. ¿Ya? Y esto es una cosa bien impresionante lo que se produce ahí. Y entre paréntesis es una demostración de por qué el capital humano tiene rendimientos crecientes más que decrecientes, lo que es un tremendo desafío para nosotros. ¿Ya? Ahora, a este instituto llega un joven matemático, lógico, llamado Kurt Gödel, ¿ya? Que es probablemente una de las mentes más brillantes del siglo XX. Yo no sé, y aquí hago un paréntesis, no sé por qué. Yo fui al colegio 40 años después. No sé por qué en el colegio nunca me hablaron de Kurt Gödel. Me hablaron de Aristóteles, pero no de Gödel, que quizá probablemente el lógico, el filósofo más importante quizá de la historia de la humanidad. Algunos básicamente los comparan con Aristóteles. ¿Qué es lo que hace Gödel? ¿Y por qué es tan importante su descubrimiento? Él lo que hace es demostrar que un sistema coherente no puede ser completo. Parece simple lo que estoy diciendo, pero en términos para decodificar esto, lo que esto significa es que no todas las verdades son demostrables. ¿Ya? Y ni siquiera en las matemáticas todas las verdades son demostrables. ¿Ya? Y de ahí, si uno tiene una serie de premisas, digamos, y parte a partir de las premisas tratando de construir un mundo, incluso en las matemáticas, van a haber de verdades dentro de ese mundo que no son demostrables. ¿Ya? Por ejemplo, una cosa que todavía nadie ha podido demostrar es que todo número par mayor a 2 es el resultado de sumar dos números primos. Una cosa simple. Y ustedes hagan la prueba si quieren, no ahora, pero después, y se van a dar cuenta que todo número par superior a 2 es la suma de los dos números primos. Nadie lo ha podido demostrar todavía. ¿Ya? Y ese es un simple ejemplo, hay muchos otros ejemplos. Ahora, a partir de que
toda la verdad no todas las verdades son demostrables. Lo que se concluye es que el conocimiento no es un algoritmo, ¿ya? El conocimiento tiene como dos partes. Una parte que es como procesar datos y otra parte que yo la voy a llamar por ahora la intuición, ¿ya? En base a este concepto tan simple, el premio Nobel de Física, Roger Penrose, que ha habido hasta el día de hoy, una de las mentes más brillantes del siglo XX también, intrigado, tratando de descubrir qué es lo que es la conciencia, ¿ya? Llega a establecer que lo que pasa en la cabeza de los seres humanos es distinto a lo que pasa al interior de un computador. Y él tiene una frase bastante interesante al respecto. Dice, los computadores no entienden lo que hacen, ¿ya? Los computadores jamás van a poder entender lo que significa el aroma del café en la mañana. No lo van a poder hacer, ¿ya? Y por lo tanto, la inteligencia artificial, y esa fue mi respuesta a mis colegas de la oficina, la verdad que no va a ser un sustituto del ser humano, va a ser una herramienta, es un complemento. Ahora, es un complemento que, por cierto, implica desafíos, no cabe ninguna duda. Pero los desafíos han estado presentes en la historia de la humanidad desde siempre. Es cierto, en los últimos 2 siglos han acelerado. El cambio tecnológico, ahí está, hay un gráfico que lo describe a través del tiempo, ha venido incorporando cada vez más rápido saltos en materia de conocimiento. ¿Ya? Y el problema es que para poder usar el cambio tecnológico, la ministra Jara, Ricardo nos hablaba de eso, lo que necesitamos en la sociedad es capital humano. Porque el cambio tecnológico en el vacío, la verdad, que se transforma en algo difícil de utilizar. Pero el desafío ha estado presente a través de los años siempre, ¿ya? Robert Gordon, un profesor de economía de Kellogg, que se ha dedicado su vida al tema del crecimiento, en un libro bastante bueno, tiene un montón de anécdotas. Y una de las anécdotas que tiene es la anécdota de lo que pasaba a fines del siglo XIX, o sea, ayer. En 1886 creo que es la cifra, el año que él usa para su ejemplo, con respecto a cómo gastaban las familias el tiempo durante el día. En 1886 hay una encuesta, esto nos podría llevar también a hablar, a desviarnos al tema del tema de los datos, pero hay una encuesta que establece que en la familia, fundamentalmente las mujeres en aquella época, hacían más de 10 viajes al día a buscar agua. ¿Ya? Eran 190 litros diarios que se necesitaban. Cuando uno compone eso durante el año, eran 250 kilómetros que había que caminar al año para traer a la casa 40 toneladas de agua. ¿Ya? Ahora, en esa época, un poquito, cuando estaba terminando el siglo XIX, se inventa un robot súper importante, ¿no? Que viene a sustituir actividad humana, el agua potable, bombas, cañerías que llevaban el agua a la casa. Ahora, eso pudo haber sido visto como una amenaza, pero en realidad lo que hizo fue liberar una enorme cantidad de tiempo para que pudiera ser dedicada a otras labores. Ahora, ¿cuál es la palabra clave, por lo tanto, desde el punto de vista del aprovechamiento del cambio tecnológico? Yo creo que hay dos palabras que son clave. La primera y más importante de todo es la adaptabilidad, la flexibilidad. Tenemos que ver si comparado al resto, hemos construido un medio ambiente, un ecosistema, que es suficientemente adaptable o es más flexible que aquellos ecosistemas con los cuales competimos. Competimos a través del comercio exterior. Chile hoy día tiene una economía completamente abierta, ¿ya? Y al final del día la competencia se da a través del intercambio de bienes, se da también a través de las migraciones y finalmente también a través de la inversión o los movimientos de capital. Adaptabilidad. La segunda palabra clave, y que, acuérdense, capital humano, hemos escuchado que la palabra capital humano ahora varias veces y ciertamente es un elemento fundamental. Capital humano implica también ver si esa construcción de capital es o no rentable. Hay que también ver qué es lo que está pasando por el lado de la rentabilidad. Ahora, en Chile, ya nosotros, hace un tiempo esta parte, nuestra referencia siempre es la OCDE. ¿Ah? Somos como los hermanos chicos de la OCDE, pero ahí estamos, ya, que aspiramos siempre a más. En Chile, la verdad que desde el punto de vista de la productividad, no andamos tan bien con respecto a nuestros peers, o nuestros pares, si hemos defendido a nuestros pares como los países de la OCDE. Estamos como a la mitad de lo que se produce en promedio en los países de la OCDE, en productividad. Y bastante más lejos respecto de los mejores de ese club.
o de esa liga. Estamos como a 1/3 de los mejores de la liga. Ahora, esto es después de haber sido el país que probablemente ha mostrado desde mediados de los 80 hasta hoy día la mejor performance de Latinoamérica. Aún así, todavía el camino que nos queda por recorrer es bastante grande. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos a la mitad del camino, pero en los últimos años, la verdad que no quiero decir retrocedido, pero no hemos estancado, ¿ya? Hay 4 economistas que en las últimas par de semanas han hablado justamente de que lo que nos está pasando en materia de productividad o en materia de crecimiento del ingreso per cápita no tiene que ver con el ciclo, sino que es más bien estructural, ¿ya? Ricardo Caballero, Sergio Ursúa, incluso Oscar Landerreche, Jorge Quiró, los 4 en las últimas 2 semanas o 3 semanas, si ustedes revisan la prensa, han levantado el mismo tema. O sea, poco crecimiento hasta ahora. Ahora, podemos, si quieren ustedes, discutir un poquito por qué, pero yo quiero hablar de las implicancias que esto tiene y cuál es el desafío que se nos presenta. Y voy a tomar un ejemplo con el tema de las 40 horas, que surgió muy interesantemente de una conversación que me tocó tener con dirigentes sindicales de algunas de las empresas donde trabajo, que es un tema bastante recogido por ellos en forma muy potente. El tema de las 40 horas para mí es bastante natural de entender. Yo partí por allá por los años 60 yendo al colegio, y cuando yo empecé en el colegio había que ir a la clase los sábados, ¿ya? Entonces me tenía que levantar todos los sábados de la mañana y partir a clase, ¿ya? Y creo que fue el año 67, jornada única, ¿ah? Se cambió la regla y se eliminaron las clases los sábados. Entonces yo ahí descubrí lo que eran los fines de semana de 2 días, sábado y domingo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando a mí me dicen es una aspiración del mundo laboral bajar y tratar de ganarse esas 5 horas de 45 a 40, yo lo entiendo perfectamente, que entiendo lo que se está buscando, que es lo que yo conseguí en el colegio el año 67 cuando me eliminaron las clases los sábados, ¿ya? Y y ahora tenía más tiempo para hacer otras cosas. Entre paréntesis, empezaron ahí las actividades extraprogramáticas, así que igual hubo que volver los sábados al colegio, pero ese es otro tema, ¿ya? Ahora, pero ¿cuál es el problema? Que el problema es que el PIB per cápita, que es como, digamos, el bienestar material, no es el único bienestar que importa. Está el bienestar espiritual, hay otras cosas que son importantes, ¿ya? Pero el bienestar material medido por el lado del PIB, que es una medida imperfecta, si ustedes quieren, de bienestar, tiene que ver con las horas que las personas trabajan multiplicadas por su productividad. Y las horas son la combinación de una multiplicación de 3 números. Las horas trabajadas por trabajador, que es un tema regulado, 45 o 40 horas, multiplicados por el empleo. Hoy día el desempleo es como 8%, o sea, el empleo es 92%, y eso multiplicado a su vez por la participación de la fuerza de trabajo. Ya hemos visto en las láminas de Ricardo que hoy día, más o menos, nuestra participación de la fuerza de trabajo es como 62%. Más alta para los hombres, más baja para las mujeres, en promedio 62%. Esa participación no es baja. De hecho, la participación de la OCDE es un poquito menos, es 60%, ¿ya? Ahora, el desempleo en el caso nuestro es 8%. Probablemente en Estados Unidos creo que tiene 4%, o sea que es como el extremo al que uno puede llegar. Pero es un salto por una vez, bajar de 8 al 6 quizás, es poquito lo que podemos mejorar por ese lado. Entonces, la verdad es que cuando reducimos las horas trabajadas por persona, creamos un shock de oferta, que la única manera de compensarlo es a través de productividad, ¿ya? Para mantenernos o mejorar en la parte material de lo que producimos. No es lo único que producimos, pero es sin lugar a dudas muy importante. Nosotros, del año 60 al año 2020, más o menos aumentamos la productividad al ritmo del 0,4% al año. Bajaron las horas trabajadas de 2.500 a un poquito menos de 2.000 horas, o sea, a ritmo de 0,3% al año. El salto de 45 a 40 es 2,2% al año. Es un tremendo desafío. O sea, mantener el ingreso per cápita con este cambio no es menor. Ahora, cuando uno cambia el número de horas trabajadas, pasan varias cosas, que es lo que discutíamos y conversábamos con estos dirigentes sindicales, que resultó interesante recibir el feedback de ellos. Porque cuando uno lo mira como trabajador, uno dice, bueno, yo trabajo menos. Está bien. Pero cuando uno lo mira como consumidor, los demás también trabajan menos. No es tan bueno. Porque resulta que eso va a hacer que a mí me cueste más caro, porque es menos abundante o va a ser más difícil, ir a buscar los bienes que se producían antes con más horas.
Y lo segundo que pasa, y este gráfico lo muestra así, es que cuando uno trabaja hace dos cosas en realidad. Genera y produce, pero también aprende y entrena. Ese aprendizaje y entrenamiento es súper importante a la hora de definir el ingreso per cápita, el ingreso de los trabajadores en el tiempo. Para que ustedes tengan una idea, a los 20 años, en promedio, o sea, en los países desarrollados, el sueldo de una persona es como el doble de cuando parte. En Chile, nosotros llegamos como al 50%. O sea, nuestro entrenamiento en el trabajo nos está produciendo un poquito menos de lo que debiera. ¿Ya? Pero obviamente que en la medida que restringimos el tiempo, esto eventualmente puede resentirse. Y como les decía, tenemos este trade-off. La respuesta es la productividad. La productividad. O sea, el desafío de bajar de 45 a 40 es tener que aumentar la productividad en 12%. 60 años, 26%. Entre el año 60 y el año 2020. Tenemos que en 5 años lograr un aumento significativo de la productividad. ¿Cómo lo hacemos? Y ese es el desafío que tenemos. Ahora, uno de los temas complejos acá es que la creación de capital humano es una cadena de eventos que parten, James Heckman, Premio Nobel de Economía, dice parten incluso en el vientre materno, parten antes de que uno nazca. ¿Ya? Y hay al menos 3 elementos que son fundamentales en esto. Yo parto por decir la familia, por nombrar lo que es clave en la formación en la más tierna infancia, antes de que la persona entre al colegio o al preescolar. Después viene la etapa escolar, que explica como el 50%, y finalmente lo que hablaba yo de formación durante el trabajo. Ahora, lo importante entender es que esto se retroalimenta. O sea, si hay malas oportunidades de trabajo, hay pocos incentivos para estudiar. ¿Ya? Y si hay mala educación, es difícil después generar el capital humano que se requiere en el trabajo. Entonces, ahora, y por supuesto que esto uno lo puede extender también a nivel de la más tierna infancia. O sea, es una cadena completa la que hay que mover. ¿Ya? Y esa cadena completa tiene una tremenda inercia, porque si estamos hablando desde que uno nace hasta que uno llega a los 20 años de trabajo, son 40 años de esfuerzo. O sea, mover la productividad de la noche a la mañana no es tan simple. ¿Ya? Ahora, ¿cómo mejoramos la productividad? Hablaba yo de esta cadena. La productividad indudablemente se puede mejorar por la educación, pero también, y aquí un mensaje para todos nosotros, de los que estamos en la sala, también es muy importante entender que la productividad se mejora en el trabajo. Ahora, ese esfuerzo tiene dos partes. Una parte que es generosa y otra parte que es egoísta. La parte generosa es que cuando uno entrena a las personas, las entrena para trabajar en la empresa de uno, pero también las entrena para trabajar en la empresa del frente, ¿ya? Que es lo que se conoce como el capital humano general. ¿Ya? Y la parte egoísta, si ustedes quieren, es lo que se llama el capital humano específico, que es aquella parte que en el fondo sí es más útil para trabajar en la empresa de uno. Bueno, ambas dos son muy importantes y por eso que en esto de entrenar a las personas para ser más productivas, los empresarios y la empresa en general tiene que tener una dosis de generosidad que es muy importante. Ahora, el progreso, o sea, en el centro, en el corazón del progreso está el capital humano. La ciencia es probablemente, o el cambio tecnológico, es probablemente el factor más importante, pero el terreno, el sustrato donde el cambio tecnológico es sembrado, es en el capital humano de una economía. Si ustedes miran el PIB, ¿ya? Y nosotros los economistas usamos una expresión que se llama la función Cobb-Douglas, que como que reparte el ingreso entre trabajo y capital. Cuando uno mira cómo se reparte el PIB, más o menos 1/3 del PIB va al capital y 2/3 del PIB va al trabajo. ¿Pero a qué trabajo? La mitad, o sea, 3/6, va a capital humano y solo 1/6 a básicamente trabajo no calificado. ¿Ya? Entonces, el capital humano es el centro y el corazón de la economía y del progreso. Adaptarse es imprescindible y finalmente, yo les repito, tenemos probablemente un mundo que está cambiando a una velocidad vertiginosa.
¿ya? Tuve la suerte de estar hace un mes atrás en el CEO Summit de Microsoft. La verdad que llegué impresionado, pero también preocupado por el gap y la distancia que hay entre lo que ocurre en lugares como los nuestros y lo que está pasando en Silicon Valley o en ese tipo de lugares. Así que el llamado que les quiero hacer es, aquí más que preocuparnos de las tasas de crecimiento, preocuparnos de una cosa, de cerrar la brecha con los países desarrollados, y para eso quizá la palabra más importante, y con esto vuelvo a Godel, es la coherencia. Necesitamos un sistema coherente para poder cerrar la brecha. Muchas gracias.